Imagina que mañana despiertas, abres tu aplicación del banco y ves que tu capital, ese que tanto trabajo te costó construir, ya no alcanza. Igual que el mes pasado, el precio de la gasolina subió, el súper está más caro y tu jefe te llama para decirte que van a congelar los aumentos de sueldo por incertidumbre económica. Todo eso puede pasar, y de hecho ya está empezando a pasar por una guerra que ni siquiera está en tu país. La guerra entre Estados Unidos e Irán. Hoy te voy a explicar exactamente por qué este conflicto te afecta directamente en el bolsillo. Ya vivas en México, Colombia, Argentina o cualquier otro rincón de América Latina. Y quédate hasta el final del video, porque te voy a revelar las 3 cosas concretas que puedes hacer ahora mismo para proteger tu capital y hasta sacarle ventaja a esta situación mientras otros entran en pánico. Quiero que seamos honestos por un momento, porque la mayoría de los medios de comunicación te están contando esto como si fuera un drama de política internacional que no tiene nada que ver contigo. Como si los conflictos entre superpotencias fueran cosa de presidentes y generales, y tú simplemente tienes que esperar a ver qué pasa. Esa es exactamente la mentalidad que te deja vulnerable, pero la verdad es que cada vez que hay una crisis geopolítica de esta magnitud, los que menos preparan sus finanzas son los que más pierden, y los que más ganan son los que entienden el juego con anticipación. Piénsalo así. En el 2008, cuando llegó la crisis financiera global, millones de personas en toda Latinoamérica perdieron empleos, activos, ahorros, todo. ¿Y sabes qué estaban haciendo mientras tanto los grandes inversionistas? Acumulando activos, comprando propiedades baratas, posicionando su capital en activos refugio. No porque fueran malos, sino porque entendían algo que la mayoría no sabía, que las crisis son el mayor redistribuidor de riqueza en la historia. Y ahora mismo, en este momento, estamos en el umbral de algo similar. El conflicto entre Estados Unidos e Irán no es simplemente una noticia más en el noticiero de las 10 de la noche. Es el inicio de una cadena de eventos que va a tocar directamente tu salario, el precio de tus compras, el valor de tu capital y las oportunidades que tendrás disponibles en los próximos meses. La pregunta que te debes estar haciendo no es ¿quién va a ganar esta guerra? La pregunta correcta es ¿cómo me afecta esto a mí y qué puedo hacer al respecto? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Sección 2. Lo que realmente está pasando y por qué te importa. Primero hay que entender el mapa. Porque sin contexto todo esto suena lejano. Punto 1. El petróleo es el nervio central de todo. Irán es el tercer productor de petróleo más grande del mundo dentro de la OPEP y controla el estrecho de Hormuz, un canal por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que consume el planeta. No una región, no un continente, el mundo entero. Cuando hay tensión en esa zona, los mercados entran en pánico antes de que pase cualquier cosa concreta. Los especuladores empujan el precio del petróleo hacia arriba, y cuando el petróleo sube, absolutamente todo sube con él. La gasolina, el transporte, la manufactura, la comida, los medicamentos, prácticamente cualquier producto que necesitas en tu vida diaria, tiene al petróleo como ingrediente en alguna parte de su cadena de producción. Y aquí es donde viene la primera revelación que te quiero dar. El petróleo no sube solamente porque haya escasez real, sube porque el miedo mueve los mercados antes que los hechos. Así funcionó en la Guerra del Golfo en 1991. Así funcionó después del 11 de septiembre del 2001. Así funcionó con la invasión de Irak en 2003. Y exactamente así está funcionando ahora. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, tiene una frase que me parece perfecta para este momento. Los pobres y la clase media trabajan por el dinero, mientras los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Lo que eso significa en términos prácticos es que, en momentos de crisis, los que tienen conocimiento financiero ven oportunidades, y los que no lo tienen solo ven problemas. Tú estás aquí precisamente para estar del lado correcto. Punto 2. Las sanciones y el dólar. La trampa que pocos ven. Estados Unidos tiene una herramienta que muchos subestiman: las sanciones económicas. Cuando Washington impone sanciones a Irán, no solo bloquea el petróleo iraní, también manda una señal muy potente a los mercados financieros globales sobre el nivel de riesgo en esa región. Y esa señal se traduce en algo que afecta directamente a México, a Colombia, a Argentina y a prácticamente todos los países de habla hispana: la fortaleza del dólar. Cuando hay conflictos geopolíticos, los inversionistas de todo el mundo hacen lo mismo de manera casi automática. Huyen hacia activos seguros, y el activo seguro por excelencia desde hace 80 años es el dólar estadounidense. Esto hace que el dólar se aprecie frente a las demás monedas,
Y cuando el dólar sube, las monedas latinoamericanas caen en términos relativos. Para que lo entiendas con un ejemplo concreto, si hoy el dólar está a 16 pesos mexicanos y mañana sube a 17,50, todo lo que México importa, que es muchísimo, desde electrónicos hasta medicamentos y partes para maquinaria industrial, se encarece automáticamente, sin que el gobierno haya hecho nada distinto, sin que tu empresa haya bajado su productividad, sin que tú hayas tomado ninguna decisión financiera diferente. El costo de vivir simplemente sube porque el tipo de cambio se movió y tú lo pagas con tu bolsillo. Punto 3. La inflación que ya tienes, ahora multiplicada. Aquí viene algo que me parece especialmente importante para quienes tienen más de 40 años, porque esta generación ya vivió varias oleadas de inflación y sabe perfectamente lo que se siente ver que tu sueldo ya no alcanza igual que antes, aunque no hayas cambiado tu estilo de vida. La inflación que ya existía antes de este conflicto, esa que ya te estaba mordiendo el poder adquisitivo, puede acelerarse significativamente si el precio del petróleo se dispara. Porque el petróleo caro es como echarle gasolina a un incendio que ya estaba ardiendo. Un estudio del Fondo Monetario Internacional del 2022 demostró que un incremento del 10% en el precio del petróleo puede generar un aumento de entre 1 y 2 puntos porcentuales en la inflación de las economías importadoras de crudo. Y México importa petróleo refinado, Colombia depende del precio del crudo para sus exportaciones y Argentina tiene una estructura energética muy sensible a los precios internacionales. Esto significa que no solo tu capital no crece, sino que se encoge en términos de lo que puedes comprar con él. Morgan Housel, autor de La psicología del dinero, dice que la inflación es el impuesto más silencioso y más cruel que existe, porque te roba sin anunciarse. Punto 4. Las cadenas de suministro, el efecto invisible pero poderoso. Después del COVID, el mundo entero se dio cuenta de lo frágiles que eran las cadenas de suministro globales. Cuando China cerró sus fábricas, cuando los puertos se colapsaron, cuando los contenedores escasearon, el costo de prácticamente todo subió. Ahora imagina ese mismo efecto, pero provocado por un conflicto militar en una de las regiones de mayor tráfico marítimo del mundo. Si el estrecho de Hormuz se cierra o los barcos evitan esa ruta por seguridad, el petróleo que normalmente llega en 20 días tardará 40 días dando la vuelta por África. Ese costo extra se distribuye en toda la cadena hasta llegar a los productos que tú compras en el supermercado o en la ferretería. Sección 3. Los errores que comete la mayoría y que te cuestan caro. Voy a ser muy directo aquí, porque quiero que este vídeo te cambie algo concreto en tu forma de actuar. Error número 1. Esperar a que pase para decidir. Este es el error más común y el más costoso. La gente piensa, voy a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Y para cuando las cosas ya se desarrollaron, los precios ya subieron, las opciones ya desaparecieron y los que actuaron antes ya tomaron ventaja. Los mercados financieros se mueven basados en expectativas, no en hechos consumados. Para cuando el hecho es evidente en el noticiero, el mercado ya lo descontó con meses de anticipación. Error número 2. Pensar que porque no tienes mucho capital, esto no te afecta. El conflicto no discrimina por nivel socioeconómico cuando se trata de inflación. Si el precio del gas sube, sube para todos. Si la canasta básica se encarece para todos. De hecho, las personas con menores ingresos y ahorros modestos son las que más sufren los efectos de la inflación, precisamente porque no tienen activos que se revaloricen para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Error número 3. Mantener todo tu capital en efectivo creyendo que eso es seguro. Muchas personas de más de 40 años tienen la costumbre, muy entendible, de mantener su capital en efectivo o en cuentas de ahorro tradicionales. El problema es que, en un entorno de inflación creciente y devaluación de monedas locales, el efectivo es el activo que más valor pierde. Warren Buffett lo dice claro. El efectivo es el activo más arriesgado que puedes tener en periodos de inflación, porque te da la ilusión de seguridad mientras silenciosamente pierde poder adquisitivo. Error número 4. Poner todos los huevos en la misma canasta. En momentos de crisis geopolítica, algunos sectores de la economía se desploman mientras otros se disparan. Quien tiene todo concentrado en un solo tipo de activo, ya sea bienes raíces, su negocio, su fondo de pensiones o acciones de una industria, queda completamente expuesto. La diversificación no es un consejo aburrido de los libros de finanzas. Es la diferencia entre sobrevivir una crisis o que te aplaste. Sección 4. Las matemáticas que no fallan. Vamos a poner números sobre la mesa. Durante la Primera Guerra del Golfo, entre 1990 y 1991,
el precio del petróleo pasó de $14 el barril a $40 el barril en menos de 4 meses. Eso es un aumento de casi el 185%. En ese mismo periodo, la inflación en México subió varios puntos, y el peso se debilitó. Durante la crisis financiera del 2008, el oro, que es el activo refugio por excelencia, pasó de $800 por onza a más de $1,800 por onza en el 2011, más del doble en menos de 3 años. Quien tenía una parte de su capital en oro, vio cómo no solo sobrevivió a la crisis, sino que se multiplicó. En el 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo llegó a más de $100 el barril. La gasolina en México alcanzó máximos históricos, el gas subió, los fletes subieron y la inflación llegó a niveles que no se veían en 20 años. No son coincidencias, es el mismo patrón repitiéndose. La Gran Depresión del 29, la crisis asiática del 97, la burbuja.com del 2000, la del 2008, el COVID del 2020, todos siguieron el mismo esquema. Quienes entendieron el mecanismo y actuaron con anticipación, preservaron y crecieron su patrimonio. Quienes esperaron, se quedaron mirando cómo su capital se evaporaba. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el fondo de inversión más grande del mundo, dijo que el mayor riesgo no es que los mercados sean impredecibles, sino que la gente actúe como si lo fueran, cuando en realidad los patrones se repiten con una regularidad asombrosa. Sección 5. El plan de acción concreto para proteger y hacer crecer tu capital. Muy bien, llegamos al momento que más importa. Lo que realmente puedes hacer tú, con lo que tienes, donde estás. Esto no es un consejo financiero personalizado, pero sí son principios probados que aplican en contextos de crisis como el que vivimos. Primer principio: el sistema de los 3 baldes. El primer balde es tu fondo de emergencia. Debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. No más, porque guardar más efectivo con inflación es regalar tu capital. Este debe estar en una cuenta separada, no en tu cuenta de nómina. El segundo balde es tu escudo antiinflación. Aquí van activos que mantienen o aumentan su valor cuando la inflación sube. Oro, bonos indexados a la inflación, bienes raíces si tienes el capital, o lo que se conoce como activos reales. El tercer balde es tu motor de crecimiento. Aquí van inversiones con mayor rendimiento a largo plazo, acciones de empresas en sectores estratégicos, fondos de inversión diversificados internacionalmente o, si tienes tu propia fuente de ingresos, reinversión estratégica en ella. Segundo principio: el dólar como escudo, no como enemigo. Muchos latinoamericanos ven el dólar fuerte como un problema, pero puedes usarlo a tu favor. Tener una parte de tus ahorros en dólares, aunque sea el 15 o el 20%, te da protección automática cuando tu moneda local se deprecia. En ese momento, tu capital en dólares vale más en tu moneda local. Infórmate con tu banco o un asesor de confianza sobre las opciones legales que existen en tu país. Tercer principio: el petróleo sube, pero la energía limpia también. Cada vez que el petróleo sube, las energías renovables se vuelven más competitivas. Llenar un auto de gasolina se vuelve más caro que cargar un auto eléctrico. Esto significa que las empresas de energía renovable, solar y eólica, históricamente han tenido buenos rendimientos durante periodos de petróleo caro. No te digo que compres acciones mañana, te digo que es un sector que vale la pena analizar con criterio. Cuarto principio: educa tu ojo para ver oportunidades, no solo amenazas. La gente con educación financiera ve este conflicto y piensa: ¿qué sectores se van a beneficiar? ¿Qué monedas se van a fortalecer? ¿Qué activos funcionarán como refugio? La gente sin educación financiera piensa: todo va a subir de precio, voy a gastar menos. Esas dos mentalidades producen resultados completamente diferentes. Quinto principio: no hagas cambios drásticos por pánico, pero sí haz ajustes estratégicos. El mayor error es vender en pánico cuando todo baja y comprar eufórico cuando todo sube, que es exactamente lo contrario a lo que produce buenos resultados. Los ajustes deben ser tranquilos, deliberados y bien informados. Los patrones históricos son claros. Quienes actúan con conocimiento antes de que la crisis sea evidente, preservan y crecen su patrimonio. Los que esperan, pierden. El plan de acción es el sistema de los 3 baldes: fondo de emergencia, escudo antiinflación y motor de crecimiento. No necesitas ser millonario para aplicar estos principios. Necesitas empezar con lo que tienes, donde estás ahora. Si esta información te sirvió, recuerda dejar tu like, suscribirte para no perderte el próximo video y activar tu modo millonario.